En Colombia, este sábado arranca oficialmente la campaña electoral de cara a las presidenciales, 4 meses antes de la primera vuelta, en un clima político marcado por los últimos meses del mandato de Gustavo Petro, el perpetuo conflicto armado, por las condenas al uribismo, un panorama económico determinado por el aumento del salario mínimo del 23% y por los altibajos de las relaciones con Estados Unidos, que no esconde su objetivo de imponer fuerzas afines en América Latina. Para analizar este panorama contamos con Sebastián Lípez de Castro, él es decano de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Decano, bienvenido a France 24. Buenos días, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Antes de las presidenciales, los colombianos votarán en marzo por sus legisladores. Para entender el peso del poder legislativo en el sistema colombiano, hablemos primero de cómo el mandato de Gustavo Petro se ha visto determinado por el Congreso, que le ha impedido, por ejemplo, aprobar varias reformas. Bueno, el mandato de Gustavo Petro ha tenido diferentes momentos. Inició con un periodo muy fuerte. Al inicio de su gobierno tenía una coalición muy amplia con diferentes partidos, el apoyo de partidos tradicionales, partidos que habían estado en el poder anteriormente. Y con el tiempo la relación se fue desgastando. Efectivamente, varias de las reformas que impulsó el gobierno fueron detenidas en el Congreso. El presidente ha denunciado en varias oportunidades una suerte de bloqueo legislativo, pero en realidad el Congreso ha aprobado algunas de las reformas que el gobierno ha presentado y ha habido, por supuesto, mucha tensión en la capacidad, digamos, de negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo, al punto de que efectivamente estas son unas elecciones que van a marcar por supuesto, la posibilidad de continuar con esa senda de reformas que propone el presidente Petro o dar un frenazo, si se quiere, a esas iniciativas y volver un poco a tener una agenda mucho más moderada. Hablemos de la izquierda, ¿con qué fuerza sale ahora al final del mandato del presidente Gustavo Petro, quien no se puede volver a presentar? Efectivamente, el presidente Gustavo Petro no puede presentarse a la reelección. Sin embargo, el candidato de gobierno, Iván Cepeda, parece ser aquel, digamos, que cuenta con el respaldo del presidente, aunque por ahora hay todavía unos precandidatos de la misma corriente, y podríamos decir que tiene una gran fuerza electoral. El presidente, a pesar de los diferentes escándalos que ha tenido de corrupción, las tensiones con el gobierno estadounidense, dificultades con la seguridad, las críticas en diferentes aspectos de su política de paz y en otras materias, a pesar de todo ello, ha mantenido una base electoral y de apoyo muy importante, alrededor del 30 o un poco más del electorado parece mantener ese respaldo al gobierno, llega con un respaldo muy importante. Entonces, Iván Cepeda, y habiendo sido ya elegido en una suerte de primaria realizada en octubre de 2025, pues ha tenido un primer impulso y un respaldo pues muy importante. Sin embargo, la contienda aún se mantiene muy abierta y la derecha también parece tener una suerte de resurgimiento digamos, de momento también importante en la campaña electoral. Entonces llega muy bien la izquierda, pero todavía en un panorama electoral muy abierto. Quedémonos ahí en la derecha, que llegan a propósito con muchos candidatos, bastante divididos, y quisiera preguntarle cómo están en este momento en la contienda y por qué no han logrado reducir el número de postulantes. Bueno, efectivamente hay un número muy alto de precandidatos. En la coalición de centro derecha tenemos 9 precandidatos, pero veníamos de un escenario de casi 100 precandidatos y lo que debe entenderse en este momento es que el sistema de partidos en Colombia está fragmentado. Aunque en el siglo XX tuvimos un sistema bipartidista con dos partidos, el liberal y el conservador, muy fuertes y por fuera de ellos era muy difícil poder acceder al poder y participar en política. Lo cierto es que en este siglo pues el sistema se ha venido fragmentando al punto de que hay más de 30 partidos políticos en este momento y estamos en una suerte de transición del sistema de partidos. En ese
contexto y otros aspectos políticos del momento, pues hay una suerte de explosión de precandidatos. Pero ese proceso, digamos, o esa explosión de precandidatos se ha venido decantando y va a continuar decantándose. De hecho, el próximo 8 de marzo habrá unas consultas interpartidistas que van Sí. a hacer que esta coalición que mencionaba de 9 precandidatos de la centro derecha, pues elijan un solo precandidato que va a competir contra el candidato de la izquierda, muy probablemente, quien ya mencionábamos antes, Iván Cepeda. Sí. De Caro, nos quedan solamente 30 segundos para terminar, pero quisiera preguntarle qué temas son los más importantes para los colombianos hoy de cara a estas elecciones. Bueno, sin duda el tema más importante es el de la seguridad. Hay una percepción muy fuerte en términos de inseguridad precisamente. La política de paz total había promovido una suerte de diálogos paralelos con múltiples actores armados a lo largo y ancho del país y sin embargo no ha logrado tener los resultados esperados. Esto también ha facilitado un poco el tráfico ilegal de drogas, de recursos naturales no renovables y otras economías, digamos, ilícitas. Todo ello ha confluido pues, en un clima muy fuerte de percepción muy alta de inseguridad que hace que la ciudadanía pues, esté muy preocupada por esos asuntos. Por supuesto, el Sí. tema de la negociación, del diálogo y de la tensión con los Estados Unidos es otro elemento que marca el ambiente en este momento y se espera que los resultados del próximo 3 de febrero en la Casa Blanca, pues de alguna manera también den algunas señales e incidan en esta carrera presidencial.